Los primeros cristianos. El cristianismo comenzó entre un pequeño número de judíos escogidos por Jesús llamados los 12 apóstoles. Los apóstoles son los hombres escogidos por Jesús de Nazaret para que fueran pescadores de hombres, es decir, para multiplicar su presencia y propagar su mensaje. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. Ya habían pasado 10 días desde que Jesús había regresado al cielo. Entonces los discípulos de Jesús recibieron Espíritu Santo. Era la fiesta del Pentecostés del año 33, y gente de muchos lugares había llegado a Jerusalén para celebrarla. Unos 120 discípulos de Jesús se habían reunido en la habitación de la parte de arriba de una casa cuando, de repente, pasó una cosa asombrosa. Algo como una llama de fuego apareció sobre la cabeza de cada discípulo, y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Además, se oyó el ruido de un viento fuerte por toda la casa. La gente que había viajado de otros países a Jerusalén oyó el ruido y corrió hacia la casa para ver qué pasaba. Se sorprendieron mucho cuando oyeron a los discípulos hablando en otros idiomas. Decían, estas personas son de Galilea, ¿cómo es que pueden hablar en nuestros propios idiomas? Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró, animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón. Pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Solou. Y apenas lo encontró lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. La predicación en la época apostólica tenía la máxima importancia. La fe proviene del oído, y el oído, de la palabra de Cristo, escribe San Pablo. Nuestro Señor había mandado a los apóstoles a evangelizar a todas las gentes, y ellos hicieron de la predicación su particular ministerio, nos vero oration y iti ministerio verbi instantes crimus, más aún, el apóstol escribía enfáticamente, non enim misit me Christes baptizare, sed evangelizare. Los hechos nos presentan a los apóstoles infatigables por difundir por todas partes la semilla del Evangelio, por las plazas, en el atrio del templo, en las sinagogas de la diáspora y, sobre todo, en las primitivas reuniones litúrgicas, eran tautem, los neófitos, perseverantes in doctrina apostolorum. Un ejemplo clásico de este celo incansable lo tenemos en el episodio de Troade, donde San Pablo, antes de consagrar la Eucaristía, tiene un largo discurso, que dura hasta la medianoche, disputabat cum ies, protraxit que ser morsemus que in mediam noctem. El término disputabat hace suponer que se trató de un sermón particularmente animado, con interrupciones de los presentes. Esto no debe extrañarnos, si se tiene en cuenta que, en la sinagoga, todo el que fuese capaz de hablar podía hacer uso de la palabra. Los apóstoles fueron constituidos por el Señor Jesucristo los predicadores del Evangelio para nosotros. Y así, a medida que iban predicando por lugares y ciudades,
iban estableciendo después de probarlos en el espíritu a las primicias de ellos, como obispos y diáconos de los que habían de creer. Y también nuestros apóstoles conocieron por nuestro Señor Jesucristo que habría de haber emulación por el episcopado. Por esta razón, con pleno conocimiento de lo que había de suceder, establecieron a los susodichos y dieron para lo sucesivo la norma de que cuando ellos murieran, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Así pues, los hombres establecidos por ellos, o después por otros varones eximios, en comunidad de sentimientos con toda la Iglesia, hombres que han servido irreprochablemente al rebaño de Cristo con espíritu de humildad, pacífica y desinteresadamente, que durante mucho tiempo han gozado de la aprobación de todos, estos hombres creemos que en justicia no pueden ser apartados de su ministerio. San Clemente Román. De suma importancia los tres obispos del siglo I, San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía y San Policarpo de Esmirna, de cuyas relaciones personales con los apóstoles no hay duda. Clemente, obispo de Roma y tercer sucesor de San Pedro en el papado, había visto a los santos apóstoles, Pedro y Pablo, y había conversado con ellos. San Ireneo Ignacio fue el segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía, Eusebio, y durante su vida en ese centro de actividad cristiana puede haberse encontrado con otros del grupo apostólico. Fueron probablemente enseñados por ellos, llevando adelante la tradición y enseñanza de los apóstoles ellos mismos. Lino, mencionado en 2 Timoteo 4:21, llegó a ser el obispo de Roma después que Pedro fue martirizado, y Clemente siguió a Lino. Por lo tanto, ambos Lino y Clemente de Roma, son considerados padres apostólicos.